Bienvenidos a Sin Algoritmo. Hoy tenemos varias noticias importantes en inteligencia artificial. Vamos a hablar de gafas inteligentes, APIs nuevas, avances en modelos de video y voz, asistentes que mejoran y, funciones más proactivas. Un poco de todo. Esto es Sin Algoritmo. Empezamos fuerte con Apple. Parece que cancelaron la renovación del Vision Pro, o al menos la pausaron. Ah, sí. ¿Y eso? Pues parece que el nuevo foco ahora son unas gafas inteligentes, más sencillas, con IA, para competir directo con las de Meta, las Ray-Ban, ¿sabes? Ah, claro. Un cambio de estrategia. Interesante. O sea, algo más tipo wearable de diario y menos inversivo. Exacto. Habrá que ver qué funciones de IA le meten para diferenciarse. La integración con el ecosistema Apple seguro será clave, como siempre. Un movimiento que seguimos de cerca aquí en Sin Algoritmo. Totalmente. La integración es su fuerte. Y hablando de herramientas nuevas, ¿qué es eso de Tinker? Escuché algo de la startup de Mira Murati. Sí, Thinking Machines Lab. Lanzaron Tinker. Es una API. Ajá, una interfaz. Eso, para que los desarrolladores puedan, personalizar modelos de frontera, los más potentes, pero sin el lío de gestionar toda la infraestructura que hay detrás. Entiendo. O sea, te dan el motor, pero más fácil de tunear. Eso puede acelerar mucho la experimentación, ¿no? Justo, facilita bastante las cosas. Podría presionar a los grandes, quién sabe. Algo relevante en el mundo de Sin Algoritmo. Sí, seguro. Y hablando de los grandes, OpenAI no para. No para nada. Presentaron Sora 2. ¿Ya Sora 2? ¿Qué trae de nuevo? Dicen que mejoras en el realismo físico de los videos, más control creativo y, ojo, ahora también genera audio. Audio. Eso sí es un gran paso, integrado en el mismo modelo audiovisual. Sí, y además lanzaron una app móvil para iOS, para crear y editar videos con IA desde el teléfono. La app móvil puede ser muy popular, aunque la clave con Sora siempre será el control real que te den sobre el resultado final, ¿no? Tanto en video como ahora en audio. Totalmente de acuerdo. El control fino es lo que marca la diferencia para usos más serios. Y otra cosa de OpenAI, ChatGPT Pulse. ¿Pulse? ¿Qué es eso? Es una función nueva para suscriptores Pro. Te da como unos informes matutinos, proactivos, personalizados. ¿Basados en qué? En tu historial de chat, tu feedback y, si le das permiso, en datos de tu Gmail y Calendar. Uf, eso es bastante personal. Poderoso, sí, pero el tema de la privacidad ahí es delicado, ¿verdad? Sin duda. Ahí está el equilibrio. Es una muestra más de cómo la IA se mete en todo, algo que cubrimos mucho en Sin Algoritmo. Sí, la confianza va a ser fundamental para que la gente lo use de verdad. Bueno, y moviéndonos a otros jugadores, Hume AI lanzó Octave 2. Ah, Hume. Ellos estaban con IA emocional, ¿no? ¿Y Octave 2 qué hace? Es un modelo de texto a voz, pero muy avanzado. Multilingüe, soporta 11 idiomas, puede clonar voces y hasta editar fonemas para ajustar la pronunciación. ¡Wow! Editar fonemas. Eso es control granular. La calidad de las voces sintéticas está llegando a un nivel impresionante. Sí, totalmente. Y por otro lado, Amazon tampoco se quedan quietos. ¿Nuevos ecos? Sí, y dispositivos Ring, Fire TV, Kindle, todos optimizados para Alexa Plus, su IA conversacional mejorada. ¿Y qué hace ahora Alexa Plus? De forma autónoma. Tareas web autónomas. Eso sí es un salto. Un agente más proactivo, ¿de verdad? Exacto. Es la tendencia que vemos en Sin Algoritmo. Asistentes que hacen más por sí mismos. Claro, que no solo respondan, sino que actúen. Justo. Y en esa línea, Anthropic también movió ficha. Lanzó Claude Sonnet 4.5. Claude 4.5. ¿Qué mejora respecto al anterior? Lo anuncian como su modelo más preciso hasta ahora. Optimizado para agentes, o sea, sistemas autónomos, y para tareas largas, como programación. Ajá. Y dan más controles a los desarrolladores sobre cuánto reflexiona el modelo antes de responder. Ah, eso de la reflexión es interesante. Para buscar más fiabilidad, supongo, aunque tarde un poquito más. Exacto. Apunta a usos donde la precisión es crítica. Como siempre decimos en Sin Algoritmo, la calidad de la respuesta importa. Tiene sentido, sobre todo en entornos empresariales. Y para terminar la ronda, Meta. ¿Qué hay de nuevo con Meta? Lanzaron algo llamado Vibes. Es una sección dentro de la app Meta AI, como un feed de videos cortos generados por IA. Videos generados. ¿Cómo funciona? Pues puedes descubrir contenido, crear el tuyo y mezclar cosas usando imágenes, música, estilos, todo con IA. Meta sigue apostando fuerte por lo generativo, tema central en Sin Algoritmo. Claro, meter la creación de video IA en un formato social tipo feed es un paso lógico para ellos. Habrá que ver si prende, ¿no? Si la gente crea cosas originales o si se llena de lo mismo de siempre. Sí, ese es el riesgo. La facilidad de uso versus la originalidad. Veremos qué pasa. Bueno, entonces, para recapitular rápido. Apple se mueve hacia gafas con IA, Tinker facilita personalizar modelos, Sora 2 mejora y añade audio, ChatGPT Pulse se vuelve proactivo con tus datos, Alexa Plus gana autonomía para tareas web. Cloud 4.5 busca más precisión para agentes. Y Meta experimenta con Vibes, videos, IA en formato social. Bastante movimiento esta semana. Esto ha sido Sin Algoritmo. Y con esto cerramos el episodio de hoy en Noticias de IA con IA, en Sin Algoritmo. Damos la bienvenida al moderador y al invitado de hoy.
Buenas noches, buenas tardes o buenos días en el momento en el que estén viendo este nuevo episodio de nuestro podcast Sin Algoritmo, que como ustedes saben, semana a semana intenta explicar qué ocurre con el mundo de la inteligencia artificial vinculado con algún otro tema que podamos estar cruzando o entretejiendo. Mi nombre es Laura Camila Urrea, hago parte de la Vicerrectoría de Investigación e Innovación y también soy docente de esta institución. El día de hoy no es, digamos, diferente a lo que solemos hacer. Tenemos un episodio muy interesante en el cual hablaremos precisamente de cómo se genera esa comunicación, ¿no? Básicamente allí. Pero vamos a discutirlo desde luego, posicionándolo con el tema de la inteligencia artificial, porque no precisamente cuestionar un poquito allí como todas estas cosas que uno ya empieza a pensar que la inteligencia artificial es súper guau y nos está empezando a adelantar en todo. Pero como siempre yo pues guío toda esta situación, pero no soy la experta. Así que el día de hoy tengo un invitado así súper pro, súper chévere. Él es Jonathan Linares Garzón, ahí como para que tengan todo el nombre. Y él es el que viene precisamente hoy a contarnos desde su perspectiva y desde obviamente toda su trayectoria qué pasa con esta discusión entre inteligencia artificial, humanos, creatividad, comunicación. Pero, como siempre, yo voy a dejar que Jonathan se presente y nos cuente un poquito, en parte, por qué está aquí sentado, ¿no? Bueno, Jonathan, bienvenido a nuestro podcast Sin Algoritmo y me gustaría que te presentes ante todos. Bueno, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gracias por la invitación. El streaming. Por supuesto, Algoritmo, de verdad, un placer estar aquí. Como tú lo dices, mi nombre es Jonathan Linares Garzón. Soy publicista y mercadólogo de profesión. Ya hace unos añitos, no digo cuántos, pero ya bastantes añitos. Y decir mucho. Sí, no aguanto. Soy publicista y mercadólogo de profesión, amo mi carrera, la verdad. Creo que para mí el mercado es algo que me apasiona muchísimo. Soy especialista en comunicación educativa y magíster en comunicación, educación y la cultura. Actualmente me desarrollo como docente del programa de marketing de negocios de la Universidad de Andina y lidero toda el área de proyección social del programa. Y pues bueno, llegar aquí fue un honor, un privilegio. Un colega me hizo una invitación un día. Yo le dije, no, qué maravilla, me contó lo que hizo él. Yo le dije, téngame en cuenta algún día. Y lo tuvimos en cuenta y acá todo se hizo para que estuviera sentado justo aquí. Por supuesto, entonces aquí estoy de verdad muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Como siempre digo, es un rato de conocimiento mutuo y bueno, de algo de la experiencia de la vida que puedo compartirles a ustedes. A mí me gustaría empezar preguntándote, porque para que asumir información, ¿cuál es tu posición con la inteligencia artificial actualmente, teniendo en cuenta tu profesión? Bueno, la IA para mí es una herramienta que facilita las cosas. Creo que desde mi posición como profesional y como docente veo que la inteligencia artificial es algo que llegó para quedarse y es algo que nosotros como seres humanos y docentes debemos empezar también como a aplicar, no a abusar. Esa parte es importante. Porque una cosa es aplicarla y otra cosa es abusar. Es tan sencillo como uno coger una calculadora y utilizarla para todo. 2 más 2 es 4 y venga, yo lo utilizo. No, hay momentos de momentos. Entonces creo que esa inteligencia artificial es una herramienta momentánea. De momento, no de abuso, que es lo que pasa hoy en día. Ok, ¿qué te parece si damos un poquito allí un ejemplo de en qué momento se está abusando? ¿No? Porque bueno, tú nos das ahí el ejemplo de la calculadora de ya ni siquiera hago el cálculo mental más simple, pero tal vez estas personitas que se están adentrando a la inteligencia artificial y que en realidad creen que ya, de hecho, ¿para qué pienso yo si ya lo puede hacer por mí? Okay. ¿Qué podría pasar allí? O desde tu experiencia que has visto, particularmente de tu profesión y bueno, desde tu cargo de docente, pero veámoslo más en global, que es un abuso, que lo has visto de pronto incluso en la industria. Yo veo que es un abuso llegar al punto también de depender y codepender de ella para la toma de decisiones propias. Digamos que de mi experiencia y dentro del aula lo he notado en el último año, sobre todo que la IA ha ido creciendo constantemente, que uno puede hacer una pregunta muy sencilla y hablo que el estudiante, inclusive atrevo a decirme que muchos de nosotros en ocasiones abusamos con preguntar cosas tan básicas de la cotidianidad, cosas que nosotros podemos de alguna u otra manera experimentar. No necesitamos estar preguntando todo y lo hacemos. ¿Por qué? Yo lo veo
o por pereza, o por moda, o por tratar de actualizarnos en algo. Pero veo que ya se sobreabusa en el tema. Entonces, ejemplo, uno dice vamos a escribir la palabra canción, coloca la tilde. Ya ni siquiera se pregunta, sino le pregunta uno a la IA, oiga, ¿dónde va la tilde en la palabra canción? O sea, se sobreabusa algo que uno por naturaleza o por, digamos, procesos de aprendizaje. Que ya tendría que haber sido algo que tú sabes. Sí, y lo digo en cualquier edad. No solo hablo, que me parece algo también muy triste, de las nuevas generaciones, si uno ve generaciones como la mía, por ejemplo, en la que uno dice, venga, o sea, usted se forme de una manera diferente, apréndala, pero no abuse. Entonces uno también ve como muchos colegas desde el mercadeo, desde la publicidad, que ya abusan y en realidad están permitiendo ahora sí que la IA en ocasiones les haga la labor. Entonces como que hay un desfase ahí, como que no es muy amigable, que digamos, desde mi concepto, ¿no? Sí, claro, no. Yo creo que dentro de Sin Algoritmo hemos recalcado un montón esta situación y yo normalmente lo pongo en este símil y sí, lo voy a volver a decir una vez más. Y es el hecho de, o sea, utiliza la inteligencia artificial, claro que sí, pero que no se vuelva el piloto de toda la operación. Tiene que ser el copiloto, el que tiene que seguir teniendo el control y la como guía y como para dónde va todo, eres tú como ser humano. Pero me gustaría, no sé si de pronto se te viene algún ejemplo a la mente de algún trabajo desde la publicidad o desde el marketing que ha terminado súper público y que uno dice, acá la IA estuvo demasiado metida y no debió haber sido. No sé si de pronto se te ocurra algo. Digamos que a nivel mundial sí lo he logrado notar. Por ejemplo, hace 2 o 3 meses aproximadamente, en Europa las modelos de la revista Vogue se quejaron por ese tema. Porque de alguna u otra forma ellas tienen su profesión de modelos, demuestran la belleza que el mismo ser humano ha hecho que sea subjetiva para cumplir un estándar. Y hoy en día con la IA ni siquiera ellas van a modelar para una foto de una revista. Sencillamente la IA la desarrolla, la pone en la portada y queda casi que perfecta. Entonces ellas decían en su momento, yo también veía como una parte de la comunicación, venga, estos personajes, modelos, tanto chicos como chicas, estudiaron para ser modelos, se estandarizan, se cuidan y hoy en día ni siquiera les están llamando, sencillamente digitamos unos datos, los ponemos ahí, sale la foto y queda perfecto. Entonces uno dice, venga, ya tenemos un abuso también de que estamos en ocasiones ya no valorando las profesiones, independientemente que sea una técnica, una tecnológica, una universitaria, un arte, todo lo queremos reemplazar y la cosa no es así. Entonces sí lo veo y hace 3 meses fue un boom y hay un artículo muy interesante en internet sobre este tema. Creo que eso que acabas de mencionar me recordó precisamente como, bueno, o sea, yéndonos por el lado creativo de la situación y en un poco el cómo de pronto abusamos de la inteligencia artificial y de cómo también las empresas están intentando, pues, bajar costos a más no poder, ¿no? Porque eso también es un poco de esas estrategias económicas. Recordé más bien el tema de los guionistas y el tema de las animaciones y demás, que fue hace un boom como hace 2 años, si no estoy mal, sí, ¿no? En Hollywood, que todo el mundo estaba así como de, pero ¿cómo vas a hacerme firmar un contrato en donde básicamente te estoy cediendo mi imagen en cuestión de reproducción absoluta? Al punto de, pues entonces ya ni siquiera me vas a necesitar, sino que me vas a pagar una mínima cantidad por mi imagen reproducida sin cansancio hasta el infinito, ¿no? Sí, creo que eso también es un tema muy delicado porque pues de alguna u otra manera uno se genera un patrón desde, llamémoslo así, un ser humano real que siente, que estudia y que hace una labor. Sencillamente solo está en el proceso inicial y chao, ya lo replico, cedes tus derechos sobre mí y se acabó, cuando no debe ser así. Cuando esa persona que le da vida, ejemplo un personaje, sea un actor, sea un artista, sea inclusive una misma caricatura en la cual se presta la voz, si nos damos cuenta hoy en día también la IA dobla la voz. Entonces está generando como que venga, usted es la base fundamental de esto, pero después de que tengo su originalidad y le pago un dinero, porque ese también aquí hay un tema interesante, ¿no? Los seres humanos por naturaleza somos ambiciosos, entonces nos brillan, te va a pagar, no sé, $200,000 por tu voz para este personaje, pero la voz es mía y yo la replico cuantas veces quiera. En ese momento, y yo siempre he dicho que ser ambicioso no es pecado, pero hay que ser muy inteligente para ambiciar. Entonces uno dice $200,000 por poner la voz a un ratón que habla,
Pero a son- futuro la empresa, ¿cuánta plata está haciendo con tu Claro, voz? y cuánto tiempo se van a quedar usando tu voz hasta que así lo quieran. Totalmente. O sea, hasta el infinito y más allá, podríamos pensar. Exactamente. Entonces como que uno dice, venga, hay que ver también la parte de la coherencia profesional, hasta qué punto yo me dejo explotar para que un personaje tenga una vida, una voz, unas imágenes, bueno, lo que sea que de la animación se esté trabajando. ¿Mm? Sí, claro que sí. Bueno, yo ahí voy a preguntarte, o sea, voy a hacerte la pregunta central de este episodio. Y es, ¿quién comunica mejor? ¿Mm? Para ti, con tu perspectiva y demás, ¿los cerebros humanos o las mentes artificiales? Y claramente, ¿por qué? Por supuesto que los cerebros humanos. Ujú. Una mente artificial depende 100% del ser humano para hacer lo que sea. Llamémoslo un algoritmo, un robot, lo que uno quiera verlo desde la mecánica o el sistema, depende de un ser humano. El ser humano tiene la capacidad de crear y sentir. Las mentes artificiales no. Ellas lo que hacen es replicar lo que un ser humano le indica. Y no sienten. Sencillamente cumplen órdenes. Aquí es cuando yo digo también como profesional que uno en la vida tiene que ser muy inteligente. ¿Hago lo que me gusta o hago lo que me toca? El ser humano hace lo que le gusta. La inteligencia artificial hace lo que le toca. Entonces el ser humano manipula el cerebro artificial. El problema es cuando el ser humano se deja manipular de ese cerebro artificial que él mismo crea y lo vuelve lento. Hay una teoría que salió hace poco que dice que las nuevas generaciones las están creando para que piensen en 30 segundos. Ok. Entonces, ¿hasta qué punto el entretenimiento se vuelve una forma de pensar limitada? Porque las personas hoy hacemos esto. Que también es una cosa terrible. Total, una cosa es divertirse y otra cosa es llegar a pensar. Y lo he notado. En ocasiones uno va a dar una conferencia con algunos estudiantes o unos mismos colegas, hacen una pregunta y literal, 30 segundos una respuesta. Y la respuesta es sí, no, o espera, pregunto a ver qué dice. De ahí no pasa. Ahí está el error, cuando uno se deja dominar de ese cerebro inteligente. Uf, eso que acabas de decir, como que, bueno, hoy creo que estamos un poquito como críticos, que igual está súper chévere de todo lo que implica como no abusar de la inteligencia artificial y sobre todo viéndolo a través de pues comunicación, medios y demás, que es como tu campo de experticia. Pero ahora que traes a colación este tema de la teoría, que no sé, sería chévere que de pronto nos dijeras ahí cómo se llama, me acuerdo mucho, pues como más bien es como una consigna, ¿no? De cómo el cerebro funciona, que es como, bueno, está en inglés, ¿no? Es como use it or lose it, ¿no? Es como o lo usas o lo pierdes. Y yo siento que el problema ahí, como sumando a lo que acabas de decir, del abusar de la inteligencia artificial, es que las personas cada vez estamos más perezosas, tal vez, ¿no? Y de hecho han hecho varios estudios en donde demuestran cómo finalmente las conexiones neuronales en el cerebro pues son mucho menores cuando se utilizan herramientas de inteligencia artificial que cuando tú pones a la persona a pensar. Y eso, digamos, si lo vemos proyectado, o sea, es que la masificación de la inteligencia artificial lleva a lo sumo casi 3 años. ¿Qué va a pasar en los próximos 5, 10, 15? Y cómo eso va a empezar a repercutir como en todo lo que consumimos, en todo lo que nos interesa, en la manera en la que pensamos. O sea, a mí se me hace muy complejo eso. Bueno, desde mi profesión, Por hablar favor. del cerebro, el mercadeo siempre se ha visto como una ciencia administrativa, otros lo ven como una técnica y otros lo ven como un arte. Yo siempre he dicho que mi profesión es una ciencia pedagógica porque es que nosotros los mercadólogos nos encargamos de enseñarle a la gente a consumir. O sea, yo educo a mi consumidor. Entonces salió el nuevo yogur, quítale la tapa, lame la tapa y toma. Eso es pedagogía del consumo. O como lo que hacen con las galletitas de Oreo, ¿no? Sí, Como... tal cual. Ujú. El cerebro en mercadeo, bueno, desde la psicología y las ciencias médicas que me escuchen, pues saben mejor que yo. Pero el mercadeo se aprovechó de eso y dice, el cerebro se divide en 3, en un cerebro límbico, en uno neocortes y en uno reptiliano. Yo le vendo a la gente con el amor. Entonces, la IA, ¿qué nos hace? Enamorarnos, llamémoslo de una forma metafórica. Entonces yo le enamoro porque es que le facilito las cosas. Bueno, creo que hay unos que ya se han pasado y se Así. lo toman muy literal. Por supuesto, consiguen pareja por ahí. Entonces, ese cerebro límbico nos lleva a todo lo que tiene que ver con la parte emocional. Y tú lo acabas de decir. Hay personas que le han metido mucho corazón a la tecnología, no desde la estructura, sino desde el hacer. Entonces hemos visto noticias, hemos visto que en unos países lejanos de aquí la gente ha llegado a tomar decisiones desde el amor porque la IA se lo indica.
El mercadeo que dice, enamore al cliente desde lo límbico, véndale lo bonito. Y por ética mercadológica y publicitaria se debe ser así. Permítale después que razone. Entonces después uno dice, ¿por qué lo hago? ¿Por qué no lo hago? Entonces tú sales con tu novio hoy, todo el día es amor y paz, y en la noche dices, pues pucha, me gasté 300.000 en qué momento, y uno empieza a retroceder. Y tenemos el cerebro reptiliano, el del instinto, el de la pereza. Hoy en día las inteligencias artificiales quieren que pensemos desde el reptiliano. Como que enamórese, omita la razón, pero ejecute desde atrás. Así es que la inteligencia artificial quiere que el ser humano actúe. Yo le hablo bonito, le pongo la voz del que quiera, le hago lo que usted necesita y actúe sin pensar. Nosotros no debemos dejar de razonar. El día que nosotros dejemos de razonar, la inteligencia artificial nos lleva por delante. Ahí perdimos. Wow, bueno. Eso se volvió como súper complejo, ¿no? Pero... uy, no sé. Tienes todo un punto ahí con eso, ¿no? Creo que a la larga uno ahí interactuando con la inteligencia artificial perfectamente se le pueden ir difuminando un montón de líneas, como decías, ¿no? Y que desde la mercadotecnia tienen todo el sentido de la vida, es una máquina, pero tal vez la máquina me habla bonito, entonces yo, pues, ¿por qué no le voy a contar todo lo que me ocurre? ¿Por qué no le voy a comentar todo lo malo o bien que me siento? O porque es más divertido hablar con la IA que buscar, no sé, terapia psicológica, ¿no? Sí. Pues por ejemplo, hace unos años, de hecho, creo que es interesante cuando los ejercicios se hacen de bonitas formas, ¿no? Como de formas correctas. Yo me acuerdo que pónganle como unos 3 años atrás, Coca-Cola hizo un comercial hecho a punta de recursos totalmente creados de inteligencia artificial. Y se veía un lindo, pues como un recurso audiovisual muy chévere en el que claramente estaban vendiendo su propia marca. Y eso también de pronto estaba ahí marcando como el tema de la novedad y demás. Pero como dices tú, sí siento que está el facilitarnos la vida al ya ni siquiera quiero que... O sea, como consume y ya está. Es que mira que ese es un tema tan, digamos, tan impresionante de analizar. Yo, digamos, valoro, por supuesto, y como publicista, pues apoyo que a través de la IA también se hagan este tipo de acciones como lo que hace Coca-Cola. Lo que en realidad me sorprende es que la gente ni siquiera le meta la ficha a cómo tratar de desarrollar ese proceso. La gente piensa que es, venga, yo le escribo, pero si nos vamos a dar cuenta hoy en día, las nuevas generaciones cómo están escribiendo. O sea, hablaba hace un rato con unos colegas que decían, ni siquiera tenemos, me incluyo, en ocasiones la capacidad de redactar y ya queremos que esto se haga perfecto a través de inteligencia artificial. Entonces creo que esto también es una disposición, ¿no? No es que la IA me haga todo, porque yo puedo tener la mejoría, pero si no la sé usar, ¿a dónde voy a llegar? Por eso decía, es un tema de moda, es un tema de adaptación social, que es en realidad algo que a mí me ha sorprendido, y lo digo sobre todo en los países de América Latina y en nuestra situación. Yo desde mi experiencia les cuento que desde mi maestría en la labor social que yo realizo, trabajo con muchas comunidades. Y uno se esmera y uno ve que la gente se rasga las vestiduras y hay muchos congresos de IA y bueno, eso me parece maravilloso. Pero también está ahí, perdón por el paréntesis, actuando ahí por novedad y porque es el boom, ¿no? Total. Hasta qué punto a la final también hay una cuestión ahí ya de profundidad sobre algo. Exacto. Pero cuando tú te vas a un territorio, a una vereda, a un pueblo, a interactuar con la comunidad, te das cuenta que algunos ni siquiera saben leer y escribir, y yo ya estoy hablando de inteligencia artificial avanzada, que me parece muy bien. La pregunta mía es, y creo que yo se lo hago, lo haría a los críticos o a los pensantes de la IA, ¿qué está haciendo la inteligencia artificial para transformar a la verdadera sociedad que necesita un cambio? Que es una pregunta que yo me hago, y yo en ocasiones digo, bueno, la IA se debe utilizar, pero en un país como el nuestro, medio país no tiene conexión a internet. Medio país no tiene energía, como lo veíamos en otros episodios. Entonces, hablamos del tema, pero tú vas a cierta población, no hay luz. Excelente. Pero tienes en tu teléfono algo que te cambia la vida. Y uno tiene que ser consecuente. Yo digo a mis estudiantes y a mis colegas siempre, cuando tengo la oportunidad, cuando uno trabaja en estos entornos de lo digital, es muy chévere, pero tiene que ser uno consecuente de lo que enseña y de lo que hace. Yo, ¿cómo le voy a exigir a un estudiante mío que no use IA para una presentación
cuando mi presentación está hecho con IA. O sea, yo no le pongo problema al tema, justifícalo bien. ¿Cómo yo le voy a exigir a un estudiante mío que escriba si ni siquiera en su población hay un colegio? Esas acciones son cosas que nosotros debemos analizar muy bien. Y el cerebro humano sigue siendo más importante que la inteligencia artificial en algún momento en esos entornos. Porque pues si una persona debajo de un recurso limitado, de una población limitada, llamémoslo así, con muchas falencias, tiene hambre, él no le va a preguntar a la IA qué cocinar. Él va a mirar desde su conocimiento propio que ir a buscar de comer. Entonces creo que uno que también tiene que empezar a organizar el terreno para hablar de estos temas en ocasiones tan a grandes rasgos y por supuesto empezar a compartirlos, ¿no? Sí, totalmente. Creo que ahí hay, pues, nada, bueno, cosas que no es que no hayamos hablado acá, claramente. Pero sí, o sea, en efecto, no todas las poblaciones están centradas en la capital de un país, con todas las como necesidades, bueno, no sé si decir eso, pero más bien las posibilidades de acceder a este tipo de tecnologías. Y pues claro, ahí la situación se vuelve súper crítica porque como yo te puedo pedir a ti que... Es que uno tiene que ir ni siquiera tan lejos. Hay personas que ni siquiera saben cómo prender un computador. Sí, total. Ahora mucho menos vas a poderles exigir a manejar la inteligencia artificial 10 de 10, pero eso no quiere decir que no haya que tener esa reflexión detrás de cuál es el proceso que estás llevando para llegar allí. Porque, y un poco recogiendo lo que venías diciendo, y esto no es nuevo tampoco, pero muchas veces las personas creen que hablar a la inteligencia artificial es como googlear. Y pues cuando googleas, tú escribes cualquier cosa, te bota cualquier cosa y copias y pegas y entonces ahí no hubo nada. Por supuesto, y también la IA yo lo he visto, se vuelve un imaginario. Por ejemplo, el desarrollo de imágenes, si nos damos cuenta las redes sociales, y hablando desde el marketing 5.0, que era el de las redes y todo el tema del metaverso, estar en redes es un imaginario, una suposición de lo que yo quiero ser. De pronto le dice, yo tengo una red social para mostrar quién soy. En realidad sí lo hacemos. Ahora, la inteligencia artificial nos muestra y nos acerca a unas realidades que no tenemos. Ejemplo, yo soy muy fan de los cómics, a mí me gustan mucho. Y a mi edad a mí me siguen gustando los muñequitos. Se los juro, o sea, a mí no me da pena decirlo. Y en estos días estaba haciendo como una serie ahí de escritos a través de IA, prompts que llaman hoy en día, para que me hiciera una imagen con las tortugas ninja. ¿Qué es eso? Un imaginario de lo que yo quiero ser o quise ser alguna vez en la vida. Entonces yo lo subí y un compañero me dice, oiga, qué bacano, cómo lo hizo, a mí me gustaba esta tortuga, y empezó a contarme el por qué. Entonces miren que la inteligencia artificial atada a las redes sociales también nos genera un imaginario de lo que yo en realidad quiero o aparento ser. Eso es importante. Porque no toda la gente está en la academia. Hablamos de la academia, pero si uno le enseña al papá, a la mamá, al hermanito chiquito, oiga, mire, esto se puede hacer, miren lo que ellos hacen. Entonces, un patrón de belleza. Entonces uno ve a las amigas muy lindas en la cotidianidad, los compañeros muy guapos, pero el patrón que suben en sus sillas con las imágenes, al transformación de imágenes, el estándar de belleza que la sociedad quiere. Y uno dice en ocasiones, venga, porque entonces yo no me coloco como una persona, voy a decirlo con todo el respeto del mundo, indígena? Porque me tengo que ir a un patrón europeo, un patrón... No. Entonces miren que estos son temitas que uno también debe empezar a trabajar de lo que en realidad la IA nos da con imaginario a nosotros. Sí, no, y de hecho ahorita que decías eso de qué pasa afuera, es que hablar desde la academia es todo un cuento, ¿no? Pero si lo vuelves así como a ese nivel de cotidianidad, a ese nivel de la población que no estaba sumergido en este tipo de discusiones como tú y yo en este momento, pues sí, a la larga todo el tiempo están tratando de pegarles como al cómo hago algo que me parece chévere, ¿no? Entonces ahí pueden estar apareciendo como todas estas tendencias de usar los personajes de X empresa, llámese como se llame, porque quiero ver una ilustración, voy a ponerlo entre comillas porque la verdad no sé cómo se le llama eso desde el mundo del diseño gráfico, de mi foto bajo ese estándar, ¿no? Y totalmente es lo que tú estás diciendo, ¿no? Como ese imaginario, pero que aparte siento que ya las redes sociales ya lo tienen, ¿no? Porque toda esta creación o esta imposta de quién eres allí, de cómo te quieres mostrar, a la larga lo que está pasando con la inteligencia artificial es, pues que es más fácil como posicionarte desde ese querer ser, ¿no?
desde ese lado oculto, ¿no? Del quiero ser. No soy, sino el quiero ser. Ya que hay ver ese tipo de acciones, ¿no? ¿Quién quiero ser o cómo me quiero mostrar? Las generaciones hoy en día tienen una forma muy diferente, por ejemplo, de mostrarse en redes, ¿no? Nosotros éramos los típicos de la selfie. Hoy en día los niños se tapan la cara y muestran un ojo. O ya ni siquiera hay fotos en Instagram, por ejemplo. Hay un cambio generacional ahí súper fuerte. Mira que en eso tienes toda la razón. ¿Qué día casualmente me puse a revisar? Yo tengo Instagram y a mí me gusta mucho la fotografía. Y sigo esas páginas de confesiones y ese tipo de cosas que el chisme, sí. El chisme. Entonces me doy cuenta que hoy en día las generaciones comentan, pero no tienen fotos. Crean un perfil netamente anónimo. Entonces miren que también esos cerebros hacen que vayan al anonimato, ¿no? Como que venga. Ahí es cuando uno dice, me domina la inteligencia artificial porque me deja ser quien no soy. Venga, yo me oculto a través, y uno puede ver, ¿no? Personajes creados con IA, muñequitos en los perfiles que no son la realidad. Pero pasa. ¿Sabes qué? Ahora que tocas este tema, a mí me hace ruido esta idea hace un buen rato. Y yo creo que teniéndote acá en esta silla resulta muy interesante discutirlo. Y es el cómo de alguna manera, claro, veámoslo a través de redes sociales porque es la forma más, digamos, fácil de entenderlo. Y es el tema de cómo a la final todo se va diluyendo, ¿no? Es como ya no hay como un carácter específico del algo. Ya no eres tú detrás de la foto, ya no eres tu post más, no sé, salido de tu corazón, ¿no? Y eso yo creo que también está empezando a impactar o impacta un montón frente a cómo las empresas o como las instituciones y demás también hacen su publicidad. Porque uno ahora mira todas esas piezas gráficas y ya nada se siente real y lo va a poner entre comillas. O sea, siento que hay como una cuestión ahí diluida constante hasta qué punto a lo final. Entonces seguimos consumiendo algo que tenga algún tipo de, alma, vamos a ponerle ahí. Bueno, me trae esa colación un autor que se llama Zygmunt Bauman. Ah, claro, Bauman. Él escribe un libro muy interesante que se llama Las sociedades líquidas. Y el que dice, el consumo y la sociedad se va como el agua en las manos. Tú la tienes y a los 3 segundos ya no está. Entonces miren que aquí también hay un cambio de que las organizaciones de alguna u otra manera tienen que ir al paso de la población. Ahora, ¿quién está gerenciando las organizaciones actualmente? Personas de esa misma generación que cambia. Entonces los lenguajes empiezan a cambiar. Ya ese prototipo de quiero ser, voy a ser, empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque hoy en día no buscamos la felicidad a través del dinero. Y las redes sociales lo han demostrado. Se busca la felicidad a través de la aceptación. Entonces el dinero viene, claro está. Pero si tú te das cuenta y uno empieza a preguntar a los chicos de colegio, de primeros semestres, ¿tú qué quieres ser? No, yo quiero hacer esto y ganar tanto, pero que me reconozcan, una aceptación. Entonces, hoy te aceptan, ejemplo, tú lo acabas de decir, desde la foto que sale el corazón y mañana te aceptan desde la frase que rompe el corazón. Entonces, hay cambios generacionales y de actitud muy constante. Desde el mercadeo se dice que la fidelización ya no es una viabilidad. Hoy tú tienes una marca y mañana ya no la quieres por algo. Te hizo daño, no tenemos plata para comprarla, llegó una mejor, te recomendaron otra y así pasa. Y en redes sociales es igual. Hoy me aceptó esta persona, mañana ya no, entonces yo cambio. Sencillamente eso que decimos ahorita, esos prototipos, se van ocultando a medida que la persona va evolucionando también. Ahora que mencionas justamente esto desde lo mercadotécnico, ¿verdad? De que ya no se habla de la fidelización de un usuario. Entonces, ahora, ¿cómo se hace? Y eso de pronto, si lo pensamos, ¿cómo se puede estar vinculando con esta nueva ola o tendencia o estas nuevas tecnologías de la inteligencia artificial? Aquí hablamos de la fidelización, digamos, desde el mercadeo se habla de la fidelización como una herramienta que permite que un cliente esté con una marca toda la vida, producto o servicio. Como te decía, hoy es difícil. ¿Cómo lo empezamos a adaptar? Desde todo el tema del conjunto y de sociedades pequeñas. Entonces hay llamémoslo así, se empiezan a crear como microuniversos de identidad. Entonces ya conozco que ellos me aceptan por esto, porque el champú les deja el cabello más limpio y toda la vida se los voy a vender como ese valor. Y debo empezarles a trabajar la mente para que me sigan aceptando. Y bueno, ya no me alcanza, yo le creo uno más pequeño que le permita a usted trabajarlo. Pero ¿qué pasa? La fidelización ya no es un tema viable en las nuevas generaciones. Ya no lo es. Y más,
volvamos al tema de la IA. Hoy tenemos una cosa y mañana tenemos otra. Entonces va tan rápido que el mismo consumidor también cambia. Ya no, como que no me interesa. Y no solo lo hablo desde ahí. Un país como el nuestro lucha con la fidelización. Ejemplo, hoy queremos comprar una gaseosa X. Yo la puedo amar, pero es que mañana o me monto en bus o tomo la gaseosa. ¿Por qué? Porque los macroentornos afectan al consumidor. Muchos. Claro. Las formas de consumir. Hoy tomo gaseosa y mañana soy fit. Ya no quiero. Pero adicionalmente, o voy en bus o soy fit. Entonces más bien me voy en bus porque tengo que ir a trabajar. Pero lo que gano no me da para esa gaseosa. Tomo otra. El macroentorno afecta al consumo de las personas y en un país como el nuestro es muy notorio. Claro. Bueno, ahí yo creo que estamos acercándonos un momento como a nuestro, sí, como a nuestro momento de ruido, un momento particular dentro de nuestro podcast de Sin Algoritmo. Y a mí me gustaría como proponerte un desafío creativo, pongámosle así. Ok. ¿Vale? Bueno, tú acabas de decir que en efecto, pues nuestro contexto sociocultural, ¿verdad? Hace que tengamos un montón de dificultades o bueno, como oportunidades de mejora, desde las cuales las empresas, particularmente que hacen de pronto mercadeo y demás, tienen que estar todo el tiempo como asumiendo y viendo cómo resolver. Digamos que tenemos una inteligencia artificial súper wow, ¿no? ¿Vale? Y que va a arreglar muchas de estas dificultades. Mi reto creativo para ti sería, ¿qué haría esta IA? ¿Vale? ¿Qué nombre de pronto le podrías poner? Y esto cómo de alguna manera podría ayudar a esos desafíos que se vienen precisamente de estas sociedades líquidas, tal como Bauman nos lo ha estado como estableciendo. Bueno, yo hasta ya le pondría AIDA. AIDA. Como el modelo AIDA. Ok, ¿me cuentas Claro. ahí un poquito? El modelo AIDA es como conseguir novia o novio. Ok. Acción, interés, deseo y actitud. Así. Entonces, es una IA que te genera una acción. Entonces, como que venga. Usted va a hacer que sirva, que ejecute. Usted mismo la va a ejecutar. Que genere un deseo. Entonces, como que, perdóname, que genere un interés. Porque la idea de una inteligencia artificial es que a ti te genere un interés para facilitarte la vida y para facilitarle la vida a los demás. No que sea una IA que a mí me domine, sino que me facilite. Claro, Entonces, como una tenemos- herramienta. Exacto, tenemos una herramienta. Que se desee del buen sentido porque de alguna u otra forma permite que yo transforme mi labor, más no que me reemplace. Entonces yo deseo es porque me facilita. Es como cuando dice, yo deseo ir al mar porque me va a relajar, que tenga un verdadero significado dentro de la acción de la persona que la va a usar. Y tenemos al final una acción la cual me da un resultado. Es una herramienta. O sea, siempre la llamaría AIDA. Siempre. Ok. Porque esas 4 fases son fundamentales. No sencillamente que me reemplace, sino que la ejecute para mi beneficio propio. Bueno, pero ¿y ahí esto cómo operaría? O sea, ¿cómo nos ayudaría, digamos, precisamente en ese mar de dificultades que usualmente tiene tu profesión en un entorno como el actual? Yo donde la utilizaría es del mercadeo y la voy a fusionar. Yo la utilizaría del marketing social. Yo la utilizaría que me ayudara a transformar a la sociedad en consumo, en relaciones interpersonales y en aceptación. Porque mi profesión, por supuesto, va desde el consumo, ¿no? Voy a hablar aquí un tema un poco disruptivo. Desde mi profesión, yo siempre he trabajado para transformar la mente del consumidor a través de productos y servicios. Pero desde lo social, yo puedo transformar al consumidor para que pueda aportar a la sociedad un cambio significativo. Entonces, esta inteligencia artificial no me serviría a mí, para que la gente consumiera, sino para que aportara el cambio de la sociedad. Que se enfocara en, venga, si yo veo una población que necesita leer, ¿cómo yo la utilizo para enseñarle a ellos? Si necesito una inteligencia artificial que me lleve a esta población que está aguantando hambre, ¿cómo me genero una estrategia para enseñarles a trabajar para que no aguanten hambre? Le enfocaría mucho a los objetivos de desarrollo sostenible. Ah, ok. Ahí la metería por ese lado. Interesante. Ahora ya saben, si alguien quiere desarrollar esto, llamado AIDA, ¿cierto? AIDA, por favor. AIDA, ya lo saben. Ahí tienen todo su base para que se reúnan con Jonathan y vean a ver cómo sacan esto. Bueno,
Por ahora yo quiero recordarles que nuestro podcast Sin Algoritmo es un podcast que nace de la Vicerrectoría de Investigación e Innovación y que claramente estamos todo el tiempo intentando agarrar este tema que a la final es súper complejo, ¿no? Y tiene un montón de matices ahí que tenemos que empezar a pues como resolver un poco, al menos desde la discusión, ¿no? Bueno, quiero para que lo tengan allí presente, que nos sigan en nuestras redes sociales, @yosoyKun, en Instagram, en TikTok y claramente en YouTube. Y también recordarles que dentro de nuestra institución hay muchas especializaciones que resultan interesantes y que claramente pueden ahí como enlazar con todo lo que hemos estado hablando. Creo, si no estoy mal, estimado Jonathan, que ya estamos llegando al final de nuestro episodio, que uno dice, queda corto. Sí, por supuesto. Pero hay que pensar en Zygmunt Bauman y en lo líquido que resulta todo. Así que a mí me gusta siempre terminar nuestros episodios con una pregunta particular. Y es, teniendo en cuenta, bueno, todo lo que hemos hablado, tu proyección, tu trayectoria, es para el otro lado. Sí. ¿Tú cómo ves esta vinculación de la inteligencia artificial, cierto, en los próximos 5, 10 años hacia el futuro en cuanto a tu profesión? Bueno, yo creo que es una herramienta que va a estar 100% a nuestro lado. Creo que los mercadólogos del futuro, los publicistas del futuro, llamémoslo así, próximo, porque pues es que 10 años es muy rápido, van a tener la inteligencia artificial de alguna otra forma como esa herramienta que les va a permitir hacer cosas diferentes. Yo creo que las futuras generaciones sabrán mucho más de cómo utilizarla, van a tener una adaptación mucho más grande de ella. Estoy convencido de que esta generación actual hemos sido el conejillo de indias de la IA. Creo que lo somos porque pues se habla mucho de ella, pero en ocasiones no sabemos ni siquiera qué es. Pero las generaciones futuras, por sus formas de educación, digamos por las experiencias de los entornos donde están viviendo actualmente o van a vivir, ellos van a tener una adaptación mucho más fácil. Vuelvo al tema. Cuando la calculadora salió, iba a reemplazar a los contadores. Y hoy en día la calculadora es la herramienta del contador. Sea en un computador o sea manual o en su celular. La IA va a ser igual. La IA va a ser una herramienta fundamental para las profesiones. O sea, creo que eso vino para quedarse. ¿Que se va a ir transformando? Sí. ¿Que se va a ir adaptando? Sí. ¿Que la sociedad la va a ver mal? También. ¿Que la van a ver bien? También. Pero eso depende de qué, del grado de uso que uno le dé o de lo que permita hacer la IA en uno como profesional y como persona. Como les decía, no es abusar, es saberla utilizar. Pero si llegamos al abuso, créanme que no llegaremos lejos. Yo algo que decía en algún momento, se lo decía a un grupo de colegas, y es que si uno va a dejar que la IA permita que su profesión se acabe, pues mi querido colega, mire a ver qué hace. ¿Qué arte va a ejecutar o qué oficio va a hacer? Porque si usted va a permitir que la IA a usted le reemplace lo que ha estudiado, lo que va a estudiar, pues creo que estamos graves. Entonces es adaptarla y no permitirle que nos gane terreno. Ok, ahí ya como, ahora sí, para entrar en el final. Me gustaría de pronto, bueno, tú nos contabas que es una herramienta, pero desde lo que haces, desde tu profesión, desde tu trayectoria, de pronto tengas algún tipo de herramienta que hayas dicho como, wow, esta tienen que probarla. Bueno, en estos momentos a mí una que me gusta mucho, sobre todo para hacer análisis de texto, es la de Google AI, creo que se denomina así. Ok. Notebook KLM también me gusta Notebook mucho, es muy buena. por supuesto. Digamos que esas dos son las que más uso, sobre todo para el análisis de texto, porque pues digamos que la academia es muy constante. A mí es una persona que me gusta mucho leer, soy muy tradicionalista a leer, pero cuando necesito contextualizarme de algo que desconozco, sí me gusta que ellas me ayuden, por ejemplo, a contextualizarme, a darme una idea central mientras puedo llegar a profundizar algo. Entonces, desde la academia utilizo esas dos. En la cotidianidad, me gusta mucho Gemini. En la cotidianidad, llamémoslo, hacer una imagen. Utilizo mucho Gemini porque soy una persona muy despistada. Okay. Entonces yo le digo a la IA, por favor recuérdame que mañana tengo que hacer esto a las 9 de la mañana y automáticamente me la coloca en mi calendar y al otro día me aparece el recordatorio
porque soy muy despistado para muchas cosas. Entonces, creo que esa herramienta me ha funcionado mucho de, venga, recuérdeme que tengo que hacer esto, tengo que, no sé, ver tal cosa o mandar un correo. Esa me ayuda mucho. Y de pronto algo desde mercadeo, publicidad, que tú hayas visto, wow, esto apoya un montón. Nos falta. ¿Cuál? Nos faltan muchas IAs. Ah, ok. Nos faltan muchas IAs especializadas en el tema. Hay una muy interesante que se llama Brandman, que te permite todo el análisis de marca. Entonces tú quieres identificar, ejemplo, cuál es el posicionamiento de la universidad, de la CUN. Tú lo colocas y automáticamente te hace todo un análisis que se dice en X, en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok. Entonces él te llama a todos los algoritmos y te permite dar una métrica. Pero creo que a nosotros como publicistas nos falta desarrollar muchas IAs, ¿sabes? Uy. Porque para el diseño hay muchas. Para el diseño un montón. Muchas, pero no hay que confundir publicidad con diseño. Ahí saben. Entonces, para publicidad faltan bastantes. Una cosa es la IA que te genera un video y otra cosa es una IA que pueda darte una idea creativa para hacerlo. Que aún está. Ahí es cuando el cerebro gana. Ahí es cuando el cerebro gana. Ahí está. Yo creo que Jonathan acaba de cerrar de la forma más épica que pudo haber pasado. Respondiendo de formas muy contundentes a la pregunta de este episodio. Así que bueno, Jonathan, yo te agradezco un montón por haber venido aquí a Sin Algoritmo a compartirnos de tu conocimiento, desde tus perspectivas. Creo que ha sido una conversación muy chévere y como con grande información, pues con gran información, tanto para ustedes como para nosotros acá echando el chismecito. Muchas gracias por venir. A ustedes muchas gracias por la invitación y bueno, que algo se nos haya quedado. Que algo se nos quede. Que algo se nos quede y bueno, para futuras invitaciones aquí estaré. Ay, ya saben, Jonathan puede perfectamente pasarse otra vez por estos micrófonos. Ahora, bueno, yo les agradezco a ustedes por habernos escuchado o visto, como hayan preferido experimentar este episodio. Recuerden que también estamos en Spotify en este momento y eso nos da la salida de este episodio. Espero vernos, encontrarnos en otro episodio más de Sin Algoritmo. Chao, chao. Chao.